Esto es un poco lo que ha explicado, pero sin explicarlo todo, como hace siempre Pablo Iglesias, que ahí está el verdadero veneno de su manipulación. ¿Cómo tienen controlados o quieren controlar los dos discursos, eh? Ya tienen identificado. Esto es fascista, es el mal absoluto y fin de la ecuación. Efectivamente. Madre mía, seguimos. Oye, a la gente que está en el chat, si podéis escribir de vez en cuando para ver que esto va bien, os lo agradecería. Seguimos. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín, Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de Argentina, poco más de 10 días con Milei en la presidencia de la República, y estamos viendo un desmantelamiento acelerado, no ya de la legislación de protección social, sino de la propia democracia argentina. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolló la jornada de ayer en Argentina y las reacciones políticas que hubo a este macro decreto que ha anunciado Milei. ¿Y quién se va a sentar hoy en el banquillo? Bueno, hoy vamos a ampliar un poco el foco en esta sección para, más allá de la prensa, digamos, para ver toda una campaña represiva, que es ante todo una campaña de comunicación que está protagonizando Milei y que, por supuesto, cuenta con el concurso de los grandes medios de comunicación. ¿Y hoy dónde volamos, Afinogénova? Bueno, volamos ahí a la Argentina y vamos a ver más de cerca algunas de las medidas enfocadas contra esa casta, que son los trabajadores, los niños, los pobres, etcétera, etcétera. Hoy vamos a conectar, lógicamente, con Buenos Aires, con nuestros compañeros de Canal Red, Daniel Toñetti y Alfredo Serrano. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Pues informa. Se arrancó la motosierra desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y rodeado de sus ministros. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció anoche el desguace del Estado argentino, un paquete de más de 300 reformas aprobadas de golpe, en un solo decreto y sin gradualismos. Milei es consciente de que el tiempo juega en su contra y que puede perder el voto de confianza que le han dado los argentinos en las urnas, y por eso ha decidido pisar el acelerador. En un discurso televisado de poco más de 15 minutos, el actual presidente argentino enumeró 30 de las 300 reformas que contiene el texto, que será publicado próximamente en el Boletín Oficial. Luego Ina nos contará con más detalle en qué consisten, pero como adelanto, cabe decir que incluyen la desregularización del comercio interior y exterior, la derogación de la ley de alquileres, recortes de los derechos laborales, limitar el derecho a huelga y las privatizaciones de las empresas estatales. Desde hoy se podrá privatizar el fútbol argentino, los extranjeros no tendrán límites a la hora de comprar tierras y se podrán realizar operaciones en dólares sin ningún impedimento. Espera que lo pauso. Esto que acaba de decir, que los extranjeros podrán comprar tierras, esto me viene a la mente la Patagonia, sionismo, efectivamente, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Es que está vendiendo el país, porque tú dirás, bueno, claro, pues que se privatiza, pues con que los argentinos son personas privadas. ¿Quién se va a beneficiar de la privatización? Pues los argentinos, pero no, la privatización es privatización, significa que se pone el país en manos del capital, y el capital es extranjero. Y entonces lo que se está haciendo es lo que decía aquella pancarta: la patria no se vende, se está vendiendo el país. Y los extranjeros podrán comprar tierras, que había una ley peronista que limitaba esto, cosa que me parece muy lógica. Por ejemplo, en Israel está prohibido que un extranjero compre tierras. ¿No? En Israel sí. O sea, lo que Milei está defendiendo para Argentina, Israel no lo aplica. Se aplica a los países gentiles. A Israel se le deja ser nacionalista, tener apartheid, cerrar las puertas a la inmigración. Todo lo que para nosotros se considera que es fascista, Israel lo puede hacer. Israel lo puede hacer. Y entonces, ¿qué hace el señor Milei? Pues bueno, poner el país en manos de la oligarquía financiera, que es para quien trabaja. En el año 45 era la candidatura del embajador de Estados Unidos, pues ahora viene a ser lo mismo. Él es la candidatura de Estados Unidos, es la candidatura de la oligarquía financiera. Así de simple, que podrá comprar Argentina. Y ya veremos quién la compra, porque la oligarquía financiera ya sabemos cuál es su naturaleza, ¿no? Podrán comprar toda la Patagonia. Los suecos seguro que no son. Seguro que no son, ni filipinos. Seguimos.
Todo ello, según Milei, permitirá a Argentina volver a ser primera potencia mundial, si en algún momento lo fue. Ya. La aprobación de este paquete de reformas viene amparado por la aplicación de un mecanismo, el decreto de necesidad y urgencia, que evita la tramitación de las reformas en el Congreso. Así es, ya lo anunció la actual canciller de Milei, Diana Mondino, poco antes de que éste asumiera como presidente. Iban a compensar la falta de legisladores en el Congreso gobernando por decreto, y efectivamente así ha sido. Sin embargo, muchos juristas han señalado que el DNU aprobado por Milei es inconstitucional y atenta directamente contra la división de poderes. Según el artículo 99 de la Constitución Nacional Argentina, cito textualmente, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, el presidente de la Nación podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de los ministros. La Constitución es muy clara. El presidente no puede legislar. Solo tiene una herramienta que podrá usar exclusivamente cuando el Congreso no pueda hacer su trabajo en circunstancias excepcionales, que son los DNU. Y en cualquier caso, las reformas no pueden tratar sobre cuestiones penales, tributarias, electorales o relativas al régimen de partidos. El decreto de necesidad y urgencia presentado por el Gobierno considera que la República Argentina se encuentra atravesando actualmente una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactan negativamente en toda la población, en especial en lo relativo a lo social y a lo económico, y responsabiliza además a la herencia recibida, especialmente como consecuencia de decisiones intervencionistas de la situación de emergencia. ¿Y qué puede pasar a partir de ahora, Sara? Bueno, pues una vez publicada la medida, en un plazo no superior a los 10 días, el jefe de gabinete de Milei debe remitir texto a la Comisión Bicameral Permanente para que certifique que efectivamente se cumple con los requisitos fijados en la Constitución. Únicamente si ambas cámaras rechazan la norma, esta dejará de estar vigente. En cualquier caso, numerosas asociaciones de jueces han anunciado ya que recurrirán la norma ante los tribunales. Además del DNU, Milei ha anunciado que enviará también al Congreso una serie de leyes que, a priori, no puede cambiar por decreto presidencial. No esperará para ello a marzo, que es cuando empieza el año legislativo, sino que convocará sesiones extraordinarias y ha presionado a los legisladores para que voten a favor. Ha dicho, los diputados deberán elegir entre ser parte del cambio u obstruir el proceso de reformas más ambicioso de los últimos 40 años para que Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Esto dijo. Contadme cuáles han sido las reacciones políticas a estos últimos movimientos de Milei. Bueno, pues el Partido Justicialista ha señalado que el decreto de necesidad y urgencia de Milei es nulo e inconstitucional, y el expresidente Alberto Fernández, a través de... Marcos, Sí. el Partido Justicialista, para aclararlo, es el Partido Peronista. Y el justicialismo es el nombre, igual que aquí, pues la Falange hablaba de nacionalsindicalismo, en Italia se hablaba de nacionalcorporativismo, en Alemania, en la Alemania del pintor austríaco, se hablaba de nacionalsocialismo. Perón, que claro, llega al poder cuando ya la Segunda Guerra Mundial ha terminado, aunque él se inspira en estos regímenes de economía mixta, que mantienen, a diferencia del comunismo, mantienen el mercado, pero un mercado limitado por los intereses de la nación, es decir, que como todo cuerpo tiene un estómago, todos los cuerpos vivos tienen un estómago, ¿no? Por decir así. El liberalismo quiere que todo el cuerpo sea estómago, no quiere una sociedad con mercado. El liberalismo quiere una sociedad de mercado, donde todo sea mercado. Entonces, lo que llamamos el socialismo nacional se opone al comunismo, en que no quiere abolir el mercado porque considera que un cuerpo debe tener estómago, y se opone al capitalismo porque considera que un cuerpo no es solo el estómago, o sea, que es una sociedad de mercado porque tiene mercado, pero no, es una sociedad con mercado porque tiene mercado, igual que el cuerpo tiene estómago, pero no es una sociedad de mercado. O sea, que el mercado tiene unas funciones a las que no renuncia, y por eso se habla de economías mixtas, donde hay una parte nacionalizada y una parte liberalizada, y lo que hace el peronismo, bajo la etiqueta de justicialismo, porque ya no va a poder reivindicar Perón abiertamente. O sea, Perón nunca dijo yo soy fascista.
pero nunca dijo yo soy nazi, pero dijo yo soy socialista nacional. Y si vamos a los tratados politológicos, el fascismo se define desde sus orígenes mussolinianos como socialismo nacional. Y él va a utilizar el término justicialismo. Y este término justicialismo llega hasta la actualidad, porque vemos que lo acaba de utilizar la señora Serrano, creo que es, o la Finogenova, cuando habla de la oposición justicialista. La oposición justicialista, el concepto viene de ahí, viene directamente del socialismo nacional, o sea, de lo que, entre comillas, llamamos fascismo. Se define como socialista nacional, pues es lo mismo, ¿no? Que nacional socialista, 2 más 2, da igual. Efectivamente, pero claro, estaba en una época que esa opción, esa tercera posición había sido derrotada, y no solo derrotada, había sido estigmatizada. Se identifica con el mal absoluto, y Perón, que es un estadista, lo que no va a decir es inmolarse. Entonces él tiene que marcar unas distancias, pero se mantiene fiel a la esencia de lo que es ese proyecto, digamos, que es socialista pero no comunista, y que es patriota pero identifica la patria, la nación, con el pueblo y no con unas élites transnacionales que han usurpado y han puesto al país al servicio del gran capital, porque en realidad no tienen patria. O bueno, tienen una patria, pero ya sabemos cuál. Sí. Bueno, seguimos. Un largo hilo publicado en la red social X ha denunciado que el DNU presentado por el Gobierno, que además califica de ilegal, no cumple con los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución, y que el presidente y su ministro de Economía han repetido datos falsos, tratando de montar un escenario de caos para justificar su presentación. Además, ha señalado que la aplicación del paquete de reformas provocará graves efectos económicos y sociales. Abre indiscriminadamente las importaciones, pone en riesgo el ambiente y nuestros recursos naturales, desregula el sistema de salud y precariza el trabajo y restringe derechos. Esto es lo que ha dicho Alberto Fernández. La República está en riesgo, ha concluido. Otra de las voces más críticas con la decisión de Milei ha sido la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Milei se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de todos los argentinos. Todo esto sin pasar por el Congreso, que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir democracia afuera. Esto es lo que ha señalado a través de la red social X. El rechazo al megadecreto de Milei también se dejó notar en las calles, ¿verdad? Pues sí, la tarde del miércoles, tras la lectura del decreto presidencial de Milei, decenas de miles de personas salieron a protestar a las calles, haciendo ruido con cacerolas y tocando la bocina para manifestar así su rechazo a las políticas anunciadas. Buenos Aires despertó con un enorme despliegue policial. Los alrededores de la mítica Plaza de Mayo aparecieron blindados para evitar el acceso de los manifestantes y el corte de la circulación. Se trata de la primera gran manifestación desde que la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, aprobase el nuevo protocolo de seguridad para garantizar el orden público. La semana pasada, la ministra de Seguridad presentó una serie de medidas conocidas como Protocolo Bullrich, que contemplan sanciones severas para quienes hagan cortes de carreteras, los organicen, instiguen o sean cómplices de estos. Además, tal y como contó Ina ayer aquí en la base, Bullrich ha anunciado que aquellas personas que bloqueen las calles podrían incluso llegar a perder su derecho a recibir prestaciones por parte del Estado. El que corta no cobra. También pidió evitar la participación de niños en las marchas para no exponerlos al calor y a la violencia. Bueno, estas son medidas dirigidas, evidentemente, a la población más vulnerable, y a aquellos que son el principal blanco de la motosierra de Milei, pues se les está diciendo que no pueden salir a la calle a protestar, porque eso puede suponer no solo multas o detenciones, sino también que les quiten las ayudas sociales que necesitan para sobrevivir. Sí, a pesar de todo, mucha gente salió ayer a las calles en un ejercicio de desobediencia civil a las medidas represivas del Gobierno. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich valorando las movilizaciones de ayer. Acá se terminó el vale todo. Es, como les dije antes, el inicio de una nueva etapa. Hoy no se cortó la 9 de julio. Hoy no se cortó el puente Pueyrredón.
Hoy no se cortó el Metrobús. Hoy no se cortaron accesos ni rutas. La gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que podía realizar con total y absoluta tranquilidad. No hubo gente, no hubo madres ni padres con niños. No se vieron niños en la manifestación. Lo de mentir en la derecha es universal. Terminó de todo, es el inicio de una nueva etapa. En fin, mucho miedo lo que se viene en Argentina. Gracias, Sara. A ti. Adelante, Manu. Terrible todo. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, Orwell parece... Antes de que hable este chico, me parece gravísimo que si protestas te puedan quitar la ayuda. Sí, tú fíjate que Milei ha llegado al poder con un discurso ultraliberal. El liberalismo, en principio, implica la separación de poderes. Será más o menos ficticia, porque el capital, digamos, en una sociedad ultraliberal, el dinero lo controla todo, ¿no? Pero hay unos formalismos que normalmente se respetan, ¿no? Entonces hay una diferencia entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Cuando alguien gobierna, presidente del gobierno gobierna, aplica las leyes, pero las leyes se aprueban en el Parlamento, las aprueba el poder legislativo. El presidente tiene el derecho en una situación excepcional, por ejemplo, una catástrofe natural o un estado de guerra, de gobernar provisionalmente por decreto en un tema puntual, ¿no? En un tema, pues yo qué sé, tomar una serie de medidas urgentes porque ha habido un terremoto, ¿no? O en casos más graves, pues se declara el estado de excepción porque ha habido una situación de guerra y entonces gobierna por decreto. Gobernar por decreto es una cosa excepcional porque significa que no está legislando el poder legislativo, está emitiendo leyes el gobernante, que es poder ejecutivo y no legislativo. ¿Qué está haciendo Milei? Está metiendo un paquete de no sé cuántas, 300 y pico de normas en un decreto. Y está aboliendo todo el sistema legislativo argentino. Y luego, para amordazar a la gente, impedir que protesten contra este abuso, pues sanciones a los manifestantes, y si a ti te pillan manifestándote y tú cobras un PIRMI, tienes una ayuda, que en Argentina hay mucha gente así, y también en España, pero en Argentina están peor, desgraciadamente, pues te pueden quitar esa ayuda por manifestarte. Entonces, esto no es liberal, esto es directamente negar el derecho básico de una sociedad liberal, que es el derecho a la manifestación, ¿no? Es casi, en fin, la libertad de expresión. Pues eso es lo que está haciendo Milei, porque claro, el gran capital es liberal mientras el liberalismo le conviene, mientras lo tiene todo comprado. En cuanto esos preceptos liberales se le vuelven en contra, pues simplemente quedan abolidos, y es lo que está haciendo Milei. Y ahora tendría que aparecer, porque no sé si nos lo hemos saltado con que han habido estos problemas técnicos, hay un momento en el que Pablo Iglesias dice: el libertario Milei es en realidad un fascista. Eso no sé si estaba más al principio, y nos lo hemos saltado porque por esto, o lo tiene que decir ya, porque esto al final se lo va a comer el fascismo, ya lo veréis. Si no, intentaré detectar ese fragmento y enviártelo para que cuando hagas la versión definitiva al menos aparezca. Si no lo dice ya, Si por no mí lo puedes dice seguir. Ahora, ok, seguimos. Parece que se quedó un poco corto en 1984 porque, claro, todavía no había conocido a Javier Milei. Una de las claves de lo que está sucediendo en los últimos 10 días en Argentina, y en particular ayer,
además, por supuesto, del decretazo de Milei, que ahora Ina nos va a explicar más en detalle. No son tanto todavía las movilizaciones de protesta, que aunque han sido cualitativamente importantes y se prolongaron hasta la madrugada, están un poco verdes todavía, solo llevamos 10 días de gobierno, sino toda una campaña de represión sin precedentes en las últimas décadas, que es ante todo, y este es el punto hoy, una campaña de comunicación. Una campaña de comunicación con tintes brutalistas y distópicos y surrealistas. Así que hoy vamos a ampliar un poco el foco en esta sección, lo decía al principio, más allá de la prensa, y vamos a hablar de esta militarización y de esta buquelización política de Milei en Argentina y de toda esta campaña que se está propagando desde el gobierno, en colaboración, ahí sí, con la derecha mediática. Con ellos. ¿Por qué decimos que Orwell se quedó corto, Manu? Pues os cuento. Vamos a ver primero los mensajes del poder político y a continuación vamos a ver cómo los poderes mediáticos aliados de Milei refuerzan y amplifican toda esta doctrina del shock represivo. Este pasado domingo, solo 7 días después de asumir el cargo de presidente, ya empezamos a ver por dónde van a ir los tiros en la comunicación securitaria represiva de Javier Milei. El presidente de la República se desplazó a Bahía Blanca, una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires que ha sufrido un temporal con tornados que ha dejado 13 muertos, 14 heridos y numerosos destrozos, y apareció vestido con un uniforme militar de combate. Todo un despliegue de imagen para al final decirles a los bahienses que el Estado no va a poner un peso para hacer frente a los daños del temporal y que se las tendrán que arreglar ellos solos. Ánimo, que van a salir adelante, les dijo. Así es. Lo destacó, por ejemplo, el periodista Atilio Borón. El look Zelensky adoptado por el gobierno de Javier Milei. ¿Alguien puede explicarme qué sentido tiene andar con un uniforme militar de combate? Y más importante, en Bahía Blanca Milei les dijo a los damnificados que tendrán que arreglarse con sus propios recursos. ¿Para eso fue?, se preguntaba Atilio Borón. Pues la respuesta es sí. Para eso fue, justo para eso fue, porque aquí la respuesta política ejecutiva a las medidas que pudiera adoptar del gobierno de Milei ante este temporal era lo de menos. De hecho, no ha adoptado ninguna. Lo importante era la respuesta comunicativa. Lo que se buscaba era precisamente esa imagen. Milei, vestido con un uniforme militar, era lo único que se estaba buscando. Bueno, esta fue la primera señal, como decía, de una estrategia muy evidente, una estrategia que es ante todo comunicativa, insistimos, que ayer eclosionó por completo. Mientras cientos de agentes de las 5 fuerzas federales desfilaban por el centro de Buenos Aires, con la Policía Federal además interviniendo directamente en las protestas en lugar de la policía de la ciudad, Javier Milei en persona y acompañado de medio gabinete y con ese gesto que se le está poniendo de villano de Marvel, seguía en directo el operativo desde un centro de mandos con un montón de pantallas en las que, por cierto, pudo ver en directo con sus propios ojos el fracaso del tan cacareado protocolo Bullrich, porque el tráfico se cortó durante varias horas en varias avenidas, por mucho que dijera Bullrich en esa rueda de prensa que hemos escuchado. Mientras tanto, las imágenes que se propagaban por los medios de comunicación de Argentina y del extranjero mostraban columnas y columnas de policías y gendarmes desplegados en un operativo que era completamente desproporcionado, pero que cumplía su objetivo. ¿Qué objetivo? ¿Eran necesarias las 5 fuerzas federales para reprimir una movilización de movimientos sociales que reunió a algunas decenas de miles de asistentes? Evidentemente no. ¿Era necesario que el presidente de la República en persona siguiera esta manifestación desde un centro de mando policial? Evidentemente no. ¿El objetivo era que no se cortara el tránsito y se garantizara la libre circulación, como había anunciado Bullrich? Evidentemente no, y de hecho, insisto, el tráfico sí se cortó y también por parte de la propia policía. El objetivo de todo esto no era otro que esta imagen, lo que pasaba realmente en esas calles de Buenos Aires, el despliegue policial, el presidente en el centro de mandos. Seguramente Milei entiende todo esto como un decorado que debía servir para proyectar una imagen hacia el resto del país y de la población que ve todo esto a través de la pantalla de su teléfono o de su... El objetivo no es reprimir una protesta en concreto, sino construir una serie de mensajes políticos. ¿Qué mensajes políticos? Pues un mensaje de disciplinamiento general y preventivo a todos los sectores de la oposición social y política al gobierno de Milei. La construcción de una imagen del presidente, como diría Cúneo, a lo Bukele. Y la construcción de un enemigo público, los piqueteros, los sindicalistas, los movimientos sociales, los zurdos. De eso va todo esto, exactamente, de comunicación, de espectacularizar la represión contra los piqueteros, los sindicalistas, los movimientos sociales y los zurdos, como dice Sara. Atención a algunas cosas que pasaron ayer como parte de toda esta dinámica. Empezó la represión, empezó la requisa militar. Buena suerte.
¿No nos van a pedir los documentos? ¡Opa! Nos están filmando, gente, nos están filmando. Esta es la represión. Esta es la represión de Macri. Policías subiendo al transporte público para buscar personas que llevaran una camiseta con alguna inscripción contra el gobierno y filmando a todo el mundo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Claro que sí! Dice que es libertario, pero no es más que un fascista. Ministerio de Educación. ¿Veis? Esta es la frase. Es la frase. Al final, Milei es el fascista. Se presenta como libertario, pero es un fascista. Y entonces este es el punto, digamos, de inflexión del podcast, donde se produce esta transposición. El movimiento peronista, que era un movimiento tercerposicionista, un movimiento justicialista, un movimiento socialista nacional, se convierte en un movimiento zurdo, y Milei, que estaría en la Unión Democrática con los socialistas y los comunistas, como los comunistas se aliaron con Estados Unidos contra Alemania e Italia, pues se convierte en fascista. O sea, aquí la manipulación se ha completado, y yo diría que, a ver, podemos compartir, no digo todo el vídeo, pero sí buena parte de lo que se dice, porque realmente lo que va a hacer Milei es poner Argentina al servicio de esta oligarquía financiera sionista, que el señor Pablo Iglesias se niega a aceptar que tenga ningún vínculo con el judaísmo, lo cual es otra manipulación por donde se ve el plumero y va en la misma dirección que la que acabo de comentar, y esto lo va a hacer Milei, y es así. Pero es que esto no es fascismo. Fascismo es lo que hizo Perón, que fue el único régimen fascista que no se vio enfrentado a una guerra y no tuvo que tomar medidas extremas como se tomaron aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un régimen fascista que se desarrolló en paz, y podemos ver lo que hizo leyendo simplemente el artículo de la Wikipedia. Derechos sociales, universidad gratuita, sanidad gratuita, bueno, educación básica gratuita para la población, viviendas sociales, derechos laborales. Esto era, y al mismo tiempo dejaba libertad al mercado, no ahogaba el mercado como hizo el comunismo, que abolió el mercado y arruinó la economía. Quiso tener un cuerpo sin estómago. Lo que hizo el fascismo es decir, sí, el cuerpo ha de tener un estómago, pero no todo es estómago. Una sociedad con mercado, pero no una sociedad de mercado. Y esto, que este sentido común, lo niegan tanto esta derecha ultraliberal, que repito, no es fascista, porque el fascismo es estatalista, sin llegar a ser totalitario en el sentido de que abole toda iniciativa privada. Esto es falso. Esto no lo hace un régimen fascista. Da una libertad de empresa, una libertad de mercado, pero una libertad que tiene unos límites. Hay cosas que no pueden entrar en el mercado: la sanidad, la educación básica, que es la educación nacional, que es ahí donde se ha de forjar los sentimientos patrióticos de la población. Eso no es privado, eso es nacional, es estatal. Entonces, el tercerposicionismo, el justicialismo, el socialismo nacional es, en este sentido, sin llegar a ser totalitario, es estatalista. O sea, respeta y da un papel central al Estado, incluso en la economía, de cara a lo que son las infraestructuras. Hasta cierto punto es keynesiano, se puede decir, el Estado socialista nacional. Mientras que el ultraliberalismo, que es lo que defiende Milei y por lo tanto Vox, es privatizarlo todo, reducir el Estado a su mínima expresión, que haya la policía, pues bueno, la policía, sí, el ejército para reprimir a la población y poco más. Es un Estado puramente en manos de un capital que es apátrida, extranjero, y que tiene a la población sometida a unos intereses que son completamente ajenos a los intereses nacionales, en este caso de los argentinos. Y esto es lo que está haciendo Milei, y en este punto yo comparto, hasta ahí comparto las críticas de Pablo Iglesias. Es que yo lo que estoy viendo hasta el momento
es escandaloso. El tema de las protestas, o sea, me parece, no sé, no tengo palabras. Es atacar a lo más básico del ciudadano, el poder protestar, ¿no? ¿Qué menos? Eso y más cuando eres liberal. Y has llegado al poder defendiendo las libertades y lo primero que haces, además diciendo que este ajuste, esta motosierra, lo pagaría la casta. La casta se refería a no quedaba muy claro, pero parecía referirse, no desde luego a la población, como mucho a los políticos. No sé si se refería a las grandes fortunas o a la oligarquía, pero él hablaba de la casta, los de abajo contra los de arriba. ¿Y qué ha hecho? Pues cuando ha llegado arriba, él pues se lo hace pagar a los de abajo, no a la casta. Y lo primero que hace pues, es abolir libertades, gobernar por decreto. Y cuidado, que en Chile, con Pinochet, se derrocó. Algún día hablaremos de eso, porque sobre Allende hay una mitología muy parecida a la que se ha hecho con Perón, ¿no? Que si Pinochet fascista, no, Pinochet fue impuesto por el judío norteamericano Henry Kissinger y no tenía nada de fascista, mientras que si escarbamos en el pasado de Allende encontramos cosas muy parecidas a las de Perón, pero se nos vende Allende progre zurdo, Pinochet fascista. Bueno, pues ¿qué hizo Pinochet? Pinochet introdujo el liberalismo en Chile, las teorías ultraliberales de la Escuela de Chicago, ideadas por el judío Milton Friedman, esto es la Escuela de Chicago, y casualmente es judío, pero es una pura casualidad, como que lo sea Henry Kissinger. ¿Y cómo se introdujo el ultraliberalismo en Chile? Con una dictadura. O sea, una doctrina que quiere reducir el Estado a su mínima expresión, pero se impone de la forma más antiliberal, que es mediante una... O sea, hay dictaduras liberales, porque el liberalismo no es más que un eufemismo para hablar de la oligarquía. Igual que Salvater se le llama inodoro, a la oligarquía se le llama liberalismo, que queda más bonito. Igual que inodoro queda más bonito que cagadero, ¿no? Pues es un eufemismo para referirnos a la oligarquía. Y la oligarquía impone sus intereses mediante la dictadura, sus intereses que son ultraliberales, privatización, todo se convierte en negocio, pues si lo ha de hacer mediante una dictadura, lo hace. Y por ese camino va Milei. Sí, ¿no? Por lo que veo, o sea, va a ser tan extremista, por decirlo de alguna manera, que es lo que tú has dicho al principio, y al final se le va a echar la culpa. ¿Ves? Esto es lo que hace el fascismo. Exacto, y se lo va a comer el fascismo. Absolutamente nada que ver. A ver, no soy economista, pero aplicando la lógica, es de cajón que un país siempre va a necesitar pues la inyección económica extranjera o de empresas extranjeras en ciertos sectores, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, lo que tú dices, siempre y cuando no ataque mi soberanía. Pero ha pasado, ha abierto la puerta de par en par. Ha dicho, venga, esto se puede... Ha vendido el país. Ha vendido el país. Uy, la Patagonia, lo que le queda. Madre mía. ¿Seguimos escuchando? Sí. Afuera. Congreso de la Nación. Afuera. Derecho de manifestar. Afuera. Democracia en la Argentina. Afuera. ¿Se imaginan ustedes si estas imágenes del autobús se hubieran producido en Caracas? Yo también. Y atención a los mensajes que pusieron en Mupis y en Marquesinas y que pasaron por megafonía en las estaciones de tren. Recuerde que puede denunciar anónimamente llamando al 134. El Ministerio de Capital Humano informa. Si es beneficiario de un plan social, nadie lo puede obligar a cortar vías de circulación. Si cumple con la ley, va a mantener su beneficio. Si no la cumple y corta, no cobra. Si lo obligan a participar, puede denunciar anónimamente al 134. El que corta, no cobra. Si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134. Si vas a una manifestación, no cobras. ¿Escucháis esto, queridos amigos? Así es como suena la música de la libertad. Libertad para circular de casa al trabajo y del trabajo a casa para producir beneficios para la verdadera casta y nada más, amigos. En fin, para entender bien lo que significa esto de el que corta no cobra,
que estamos escuchando tanto, es necesario conocer cómo viene funcionando esto de los planes, que son las ayudas a los más pobres arrancadas al Estado mediante la movilización social. En Argentina, desde hace muchos años, esto normalmente funciona así. Un movimiento social lleva a cabo una lucha, habitualmente con el repertorio propio del movimiento piquetero, es decir, hacer un acampe, cortar una ruta, hasta que consigue negociar con el Estado y arrancarle un plan social para esas personas movilizadas. Es decir, no se trata de una relación individualizada entre el beneficiario del plan y el Estado, sino que hay un colectivo, un movimiento social, que es el que negocia ese plan y el que lo arranca y el que lo distribuye. Y eso es precisamente lo que este gobierno busca desarticular. Y ese es el mensaje con esto de el que corta no cobra. Es para decirle a los pobres, olvídate de organizar un movimiento social, que así no vas a conseguir nada. Es más, así vas a perder lo que tienes. Tú sepárate de esos zurdos de mierda y obedéceme a mí, que así tendrás tu plan y no te pasará nada. Se trata de desorganizar y de individualizar a los de abajo y de atacar el poder de los movimientos sociales, construyéndolos además como el enemigo público. Vamos a escuchar ahora al poder mediático. Fíjate, Marcos, cómo se apropia del campo peronista esos zurdos de mierda, cuando esos zurdos de mierda en el año 1945 estaban con la candidatura del embajador de Estados Unidos, con la candidatura de Milei. Ahí estaban los zurdos, ¿eh? Y los que estaban defendiendo al pueblo, los peronistas, eran los que él califica de fascistas y que no tienen absolutamente nada que ver con Milei. Pero fijaos cómo se apropia del campo peronista diciendo que esos zurdos ya sabían dónde estaban en el año 1945 y han seguido estando ahí, como hemos visto en Grecia con Tsipras y actualmente con el nuevo dirigente de Syriza, que es lo que va a hacer él si algún día tiene la posibilidad de hacer lo que hizo Syriza en Grecia. Es lo mismo, es el engaño eterno de esta gentuza que se llaman comunistas y que trabajan al servicio de la oligarquía, pero que tienen que controlar el campo de los trabajadores para que nunca lleguen a identificar la causa social con la causa nacional, para que esté siempre separada. La causa nacional para la derecha, que es un fraude, porque la derecha no tiene patria, es el dinero, y la causa social para la izquierda, que es otro fraude, porque a la hora de la verdad, sin causa nacional no puede haber causa social, porque no puede haber soberanía popular si antes no hay soberanía nacional. Y que esto no se entienda es la principal tarea de personajes como Tsipras o Iglesias. Es acojonante, es acojonante. Seguimos. Vamos a escuchar un momento en La Nación Plus, una de las televisiones más importantes de la derecha mediática argentina, cooperando para instalar este mensaje. Para que veamos el tenor de este tipo de llamados, este era uno. ¿Ministerio de Seguridad? Hola, buen día. Hola, buen día. Sí, para hacer una denuncia. A ver, dígame. Yo le pido si es por movilización, por organización, que me diga el nombre de organización, pues tengo muchos llamados. Sí, Movimiento Evita. Bien, Movimiento Evita. ¿Referente lo tiene? Sí, Cecilia Narváez. Cecilia Narváez. ¿Y qué les dicen? Y nos dicen que si no asistimos a la marcha nos va a cobrar una multa de 8.500 pesos y que si el gobierno no nos da la baja nos lo va a dar ellos. Bueno, este es un poco el tenor de este tipo de denuncias que se están realizando, que habrá que investigar, que habrá que poner nombre y apellido, como se pone aquí, y ser investigado. La Nación Más reproduciendo en directo supuestas denuncias anónimas sin pruebas contra los malvados movimientos sociales que obligan a la gente a movilizarse. Digo supuestas porque hay un pequeño detalle. El movimiento Evita, que menciona el presentador y que es uno de los movimientos sociales más grandes de Argentina, no participó en la movilización de ayer. El movimiento Evita no se movilizó, pero los respetables periodistas Más te sacan un audio que perfectamente pueden haber grabado un empleado y una empleada suya, en el que se señala y se criminaliza, incluso con nombre y apellido, a una persona que milita en ese movimiento social, que, insisto, no estaba ayer en la marcha. De eso va todo esto. Y dos ejemplos más de la complicidad de esta empresa de comunicación, La Nación Más,
con el mega ajuste y el proyecto autoritario de Milei. Así titula hoy el diario La Nación, la otra pata de esta empresa de comunicación. Privatizaciones, alquileres, bloqueos y prepagas, los puntos más calientes de la reforma que choca contra la casta. La reforma que choca contra la casta. La casta somos nosotros, dicen ahora muchos trabajadores argentinos. Enseguida les explicaré contra quién chocan en realidad las medidas que decretó ayer Javier Milei. Pequeño spoiler de lo que va a contar Ina. Juan Grabois hablando sobre esto en TN. Hoy se ha decretado la instauración de una monarquía absoluta en la Argentina. Alguien que me explique cuál es la necesidad y urgencia de derogar la ley de warrants de 1914 y leyes de la década del 50. Es decir, no es ni legítimo ni legal. Es absolutamente inconstitucional lo que sucedió hoy. Y ganar las elecciones no te da legitimidad para hacer cualquier cosa. Porque el día de mañana gano yo las elecciones y empiezo a tirar decretos, ¿no? Entonces nacionalizo todos los medios de comunicación. Y como gané las elecciones, lo puedo hacer. ¿Pero de qué estamos hablando? Esto es una cosa que en ningún país democrático se puede aceptar, que un tipo con el discurso de la casta, no hay una sola medida, yo me leí rápido las 80 páginas del decreto, no hay una que afecte a ninguna casta, ni a la casta judicial, ni a los diputados, ni a los senadores, ni a los políticos. ¿A quién afecta? Clase media y clase trabajadora. Prepagas, le sacan el límite, pum, mañana te clavaron 100% de aumento. Con la devaluación del 115%, el pass-through, que es el paso de la devaluación a la inflación, los mercados responden bárbaros, salvo un mercado, que es el que tengo yo en la esquina de mi casa, y el supermercado, donde estaba pésima la inflación que había antes, pero ahora vamos a tener la inflación anual que tuvimos durante el año pasado en 3 meses, 100% de inflación, sin ajustes salariales. Entonces, fue una mentira que iban a ajustar a la casta. Yo a la casta la veo chocha, ¿eh? Todos con guita, todos con sueldo, una monarquía absoluta y aparte rodeado de los más conspicuos miembros de la casta, como Patricia Bullrich, que estuvo de ministra en 2 fallidos gobiernos. Así que me parece que fue una estafa al pueblo argentino y a sus propios votantes. Pues tampoco sonaba tan mal, Juan. Ganas las elecciones y nacionalizas Clarín. Yo creo que si lo dices te votarían millones de argentinos. En fin, cristalino Juan Grabois en TN. Pero nada, si La Nación más dice en su portada que la reforma de Milei choca contra la casta, pues tendrá que ser verdad. En fin, un último corte que vamos a escuchar de La Nación más. Marcos, sí, yo creo que ya ha llegado el momento porque, claro, llevamos casi 2 horas. Sí, no. Entonces yo te propongo que ahora pases un vídeo que te lo voy a enviar al final. Es un vídeo hecho por gente que se hostila a Perón, pero que recoge unas declaraciones de Perón. Voy a contextualizar este vídeo, que es muy breve, que es un short, ¿eh? Es muy breve y está hecho por los macristas y por los defensores de Milei. Recordemos que Abascal hace campañas con Pedro Sánchez vestido de SA y con bigote de Hitler. Pues los mileístas también atacan, también utilizan este tipo de discurso antifascista. O sea, lo que tenemos ahora es una ultraderecha antifascista. Es lo que estoy intentando explicar, ¿no? Entonces, estoy contextualizando esto porque ahora vamos a sacar este vídeo hecho por defensores de lo que es Milei, Macri y toda esta gente, atacando a Perón y atacando al justicialismo, al peronismo, ¿no? Para que veáis, pero hay unas declaraciones de Perón que están ahí y que ellos las interpretan como te lo acabo de dejar al final de todo en el WhatsApp. Sí, dame un segundo, cúbreme 2 minutos porque le tengo los SOR no me los puedo descargar y le tengo que abrir aquí en el navegador. Dame un segundito que cierro y... Luego hay una versión más extensa, porque aquí solo coge unos segundos, cuando dice que el peronismo es un socialismo nacional. Hay una versión más extensa, donde él dice que él no es fascista, que él no es comunista, y al final concluye que es socialista nacional. Esto lo dice cuando ya ha pasado muchos años de la caída evidentemente, del final de la Segunda Guerra Mundial, y tú no puedes decir que eres fascista siendo un estadista porque el fascismo es el mal absoluto, pero tiene suficiente valor
como para decir nuestro proyecto es un proyecto socialista, pero socialista nacional. Ahora lo vais a ver. Dame un segundo porque luego en la edición va a quedar mucho mejor, pero me parece que voy a tardar en ponerlo, Jaume. Tendría que... ¿Sí? Sí, dame un segundo. Luego en la edición va a quedar... ¿No te puedes descargar un short? No me deja. La aplicación que tengo, el plugin que tengo para los vídeos, no me deja con el short. Y cuando me lo descargo, es un formato, bueno, es un rollo, pero el caso es que no me deja. Lo he intentado y mientras lo abro, miro a ver si me lo ha descargado por aquí, pero es que me da miedo abrirlo. No me lo ha descargado. Entonces, a ver, lo voy a poner al menos que se escuche en voz. Si luego lo puedes cargar, si lo tienes, pero al menos que la gente lo escuche en voz. Si lo tienes en el teléfono, ponlo. Socialista Nacional. Un momento, lo vuelvo a poner. Tu movimiento del Fondo Socialista. Socialista Nacional. No sé. Bueno, si lo puedes poner, esto es un corte muy breve de una entrevista que le hacen donde él se defiende de que a veces lo acusan de comunista, de fascista, de nazi. Digo, bueno, que él es socialista, pero socialista nacional. Socialista nacional, es lo mismo. Es lo que claro, es una respuesta muy diplomática, pero está diciendo lo que está diciendo. Entonces, lo mismo de otra manera, sí. El socialismo nacional no es ninguna retórica, como dicen ellos, del gran capital para engañar al pueblo y luego a favorecer a los ricos, que fue como un engaño, porque el socialismo nacional es lo que Perón y otros políticos de los que no se puede hablar porque está prohibido, es delito de ensalzamiento de no sé qué, de enaltecimiento, pero supongo que sí se podrá decir de Perón una política social demostrada, acreditada, y toda la herencia social que tiene Argentina viene de ahí. Y cuando a España llegó la libertad, lo primero que hicieron fue abolir la legislación laboral franquista porque era protectora con el trabajador. Y entonces eso molestaba al liberalismo. Y entonces a mí que me digan que el socialismo nacional es una estafa de la derecha para engañar a los trabajadores y luego someterlos a una más terrible explotación, como dice el propio Pablo Iglesias y su equipo en un podcast que acaban de publicar y que ya tocaremos, porque ahí sí que me voy a poner las botas, que se prepara el señor Pablo Iglesias, porque ahí dice, bueno, es un vídeo solo sobre el fascismo, ya lo tocaremos, y tiene la sinvergonzonería de afirmar que en un régimen fascista la situación de los trabajadores pues es, pues nada, lo que quiere hacer Milei, cuando la prueba de lo contrario es precisamente el peronismo, si hay alguna prueba. De las otras no se puede hablar porque te meten en prisión, pero se puede hablar del peronismo, un régimen socialista nacional, y su herencia es por la que están peleando ahora los trabajadores en Argentina contra el ultraliberalismo, un ultraliberalismo al que el mentiroso Pablo Iglesias califica de fascismo. Yo, de momento, lo que he visto hasta el momento, lo que he oído, es, vamos, de lo más grave. Lo que te he comentado de las protestas y las ayudas, puedes vender el país. ¿Perdón? Bueno, impresionante. Bueno, ¿lo dejamos aquí entonces, Jaume? A ver, yo te propongo... Dime. Porque ya son claro, han pasado 2 horas, pero lo que sí te propongo es que hay un vídeo de 1 hora que si la gente se lo quiere mirar con calma, yo lo descargaría todo y que la gente lo pueda escuchar, porque ahí, con lo que hemos explicado,
la gente puede entender. Te lo he dado, se llama episodio 8, episodio 08, el peronismo 1943-1955. Ya veis que empieza en plena Segunda Guerra Mundial. Que lo pueda escuchar todo el mundo. O sea, yo lo descargaría todo y que la gente lo pueda ver. Y luego hay otra cosa, hay otro vídeo. Claro, lo que no sé si lo podrás descargar, porque si tenemos estas dificultades para descargarlos, había muchas más cosas. Yo me he descargado un montón aquí, excepto sí, los, si tienes el episodio 08, te lo pongo al final para que lo veas. Y ahora voy a ver si encuentro uno, que es muy breve, donde un profesor que también es crítico, vamos a ver si lo puedo encontrar. Dime el título del vídeo. Espera un momento, porque ahora no me acuerdo. No me acuerdo porque hay un montón. Un momento, ahora te lo digo. También tenía lo de la visita de Eva Perón. Aquí tengo un vídeo que se llama Fascismo y nazismo son ideologías de izquierda. Lo dijo Perón, nuestro movimiento social. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Perón responde. Bueno, esto tampoco. Un momento. Es un vídeo donde el fascismo tardío. El peronismo es un fascismo tardío. Te lo envío. Le tengo si aquí. Si lo puedes poner, te lo pongo al final. Y ahí aparece un señor muy calmado y explica la relación de Perón con estos regímenes malditos por la oligarquía, y él afirma que se inspira en esos regímenes, y que es un fascismo tardío. Y luego, si quieres, puedes poner ese vídeo de 1 hora donde se explica en 1 hora lo que hizo el peronismo, la obra social del peronismo, para que la gente entienda lo que es el socialismo nacional. Pues Sin que nos metan en la cárcel, porque esto no se puede defender en sus versiones originarias, pero en la versión peronista, y además dejamos en evidencia al impostor Pablo Iglesias. El cortito. Y a todos los que dicen que el fascismo estaba financiado por el gran capital, que el fascismo era una pamema para engañar a los trabajadores, la prueba, la evidencia que se puede demostrar, que se puede acreditar, es, por ejemplo, el peronismo. Y las otras no te dejan acreditarlas porque está penado por delito de enaltecimiento. Es increíble. Pero Perón se está inspirando en Hitler y en Mussolini, así de claro. Y son regímenes sociales. Es mentira que el fascismo sea un engaño a las clases trabajadoras. Es falso. Es una de las manipulaciones marxistas y comunistas más repugnantes a las que tenemos que enfrentarnos. Es lo contrario a lo que cuentan. El cortito le tengo aquí. ¿Les quieres escuchar tú también? ¿O nos despedimos y le pongo de cierre? Como quieras, porque ya nos despediremos aquí. Puedes poner el cortito, y luego si quieres poner el largo ya lo pondremos otra vez, o lo pones independiente, pero yo recomiendo el episodio 08, porque ahí en 1 hora tendréis una información sobre el peronismo que refuta todos los tópicos de la extrema izquierda sobre esta corriente política diabolizada, convertida en el mal absoluto. Y ahí veréis que la tesis marxista clásica sobre el fascismo, que es una maniobra del gran capital, es falsa. Pues pongo el cortito, yo creo que lo vas a oír. Tú también, dame un segundo, que se vea bien en pantalla. Hacemos una cosa, pongo este cortito, comentas lo que tú quieras, lo que te dé la gana, nos despedimos y miro el chat, abro el panel de control a ver si está todo bien y cuánta gente hay, y si la gente quiere, cortamos este directo para que no sea tan largo y emitimos ese de 1 hora aquí. Como tú veas. Aquí en Twitch. Como tú veas. Yo es una cosa que recomiendo que se escuche. Pues vamos a ver este vídeo. Creo que lo he hecho bien. Vamos allá. Hay cosas que no se discuto, ¿no? Sí. A veces me dicen que soy un hereje.
el Papa es el representante de Dios en la tierra. Y yo digo, no, el Papa es el representante de los hombres ante Dios. Y ahí había un problema también con respecto a Perón. Para mí, Perón, digamos, el pueblo se sentía representado en Perón. Pero yo creo que Perón no representaba al pueblo, que no podía abarcarlo, porque había pasado el ciclo. Lo que la gente no entiende, el peronismo no existe. No existe. El peronismo, cuando se habla del movimiento, está hablando de un absurdo. El peronismo es el epifenómeno de un largo... Pensemos que está hablando un antiperonista. O sea, yo estoy citando, porque son las únicas que hay, ¿eh? Si yo citara, son siempre las personas que dicen que Perón es fascista, son personas que están hablando y están intentando estigmatizar a Perón, porque utilizan la palabra fascismo en el sentido en que le ha dado la oligarquía como mal absoluto. Y este señor es un antiperonista. Pero eso no significa que el contenido de la información que da, los datos brutos al margen de la valoración, sean objetivos o no. Entonces, para mí, son objetivos. O sea, sin entrar en la valoración, el referente de Perón fue el pintor austríaco y Benito Mussolini. El proceso comenzado en los años 30, que claudica en el 55. En ese epifenómeno se produce, o se amalgama, lo que es un movimiento. Pero sucedido, o muerta la flor, digamos, lo que queda no fueron semillas. Yo creo que fueron semillas, pero que nacieron mal. Pero ya no era la misma planta y el mismo proceso. El peronismo es un fascismo tardío. ¿Lo digo peyorativamente? No. Cuando Perón, como hombre de confianza de Uriburu, dan el golpe en el año 30, ellos piensan o tienen proyectado país como Italia o como la que se estaba gestando en Alemania, es decir, potencias industriales y mundiales. Teníamos todo para hacerlo. El contragolpe, creo que Roca lo da, ¿no? Justo me equivoco. Cuando Justo, digamos, ya toma el gobierno, se desvirtúa todo eso. Perón logra restablecer esa idea a partir del 43, pero ya la Argentina no tenía sus aliados, que eran Alemania, Italia, Japón. Ahora algunos me preguntan, ¿pero hubiera sido un error? No, porque Argentina tenía capacidad de mano de obra europea por toda la inmigración. Argentina podía haber desarrollado la industria y haber tenido un gobierno fascista. Hubiéramos ido a la guerra junto con Japón, junto con Alemania, junto con Italia, y nos hubieran destruido como ellos. Pero ¿qué son hoy en día Japón, Italia y Alemania? En cambio, desperdiciamos esa mano de obra, ese proceso industrial, y quisimos reproducirlo después con mano de obra del interior y de países limítrofes. Imposible. Ya no existía más. Entonces lo que la gente no entendía, que ese Perón que venía, era un político. Ya no era un estratega. Era un estratega político, pero de la política, claro, no de la nación. Está hablando un antiperonista. A mí me interesaba este dato, ese reconocimiento de sus referencias, eso de que es un fascismo tardío. Yo lo prefiero calificarlo de un fascismo que no se da en un contexto bélico, porque en un contexto bélico ningún régimen, ninguna ideología política se encuentra en estado normal, porque un contexto bélico es lo que es, y más la peor guerra de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si queremos conocer realmente lo que es un fascismo en condiciones normales, entre comillas, porque Perón fue acosado, y si hacemos otro vídeo ya veremos cuál fue el final del régimen peronista en 1955, es muy importante, no da tiempo hoy, pero si veis ese vídeo hasta el final, veréis cómo acabaron con el régimen peronista. ¿Y quién lo hizo? El ejército
al servicio de Estados Unidos. Y la Iglesia Católica fue la instigadora del bombardeo de la Plaza de Mayo. Fue un golpe de Estado. Y para evitar una guerra civil, porque se iba a desencadenar una guerra civil, Perón tenía todo el apoyo popular, Perón decide abandonar el país. Pero bueno, esto ya lo veremos. Wow. De lo que se trata es de tener clara la idea de un fascismo, un socialismo nacional, fascismo entre comillas, un socialismo nacional en condiciones pacíficas, en condiciones medio normales. ¿Y qué sale? ¿Qué sale? Sale una oligarquía que ha engañado al pueblo y ha puesto al país al ser lo que va a hacer Milei. No, es toda la herencia social que ahora están defendiendo los trabajadores argentinos frente a Milei, que no es fascista, es sionista y ultraliberal. Y aquí termino. Chimpún, sin comentarios. Pues lo dejamos aquí, Jaume. Yo ahora, me despido de ti, me quedo aquí 2 minutos, comprobar que todo va bien. Y si la gente quiere, cortamos esto y emitimos ese documental, porque es ahora el momento. Pues nada, Jaume, que pases una feliz Navidad o felices fiestas, que tú no sé si celebras la Navidad, no creo. Yo no soy cristiano y pronto haré un vídeo en mi canal propio sobre la Navidad y vais a alucinar, y entenderéis por qué yo no celebro la Navidad. Para mí son felices fiestas y son fiestas familiares y ya está. No les doy un sentido, pero respeto, quien quiera decir la Navidad me parece muy bien, pero yo no, porque yo no lo siento eso. Yo no adoro al hijo de Yahvé. Y menos con lo que está pasando ahora en la tierra donde, bueno, esto lo comentó ayer Patricio Carrasco, sin comentarios. Bueno, felices fiestas y gracias y hasta la próxima. Y espero que lo de Argentina tenga continuidad. Cuando hayáis visto este vídeo ya tendremos ese contexto que pide YouTube, y podremos ver otras cosas, el segundo gobierno de Perón y cómo termina. Y quiero hablar de la figura de Evita y del conflicto entre la Iglesia Católica y el peronismo como religión cívica nacional que quedó encarnado una cuestión, el fascismo, más que adorar al dios Yahvé, lo que desarrolla es una especie de culto cívico a los héroes. Y entonces Evita se estaba convirtiendo en un héroe nacional. Evita tenía cáncer, pero había ayudado tanto al pueblo argentino que la pasión por Evita era impresionante. O sea, los discursos de Evita hacen llorar. A mí se me caen las lágrimas. Pues bien, la Iglesia se puso celosa porque Evita iba a ir de candidato en las siguientes elecciones que terminaron, ya sabemos cómo terminó todo eso, pero iba a ir de segunda candidata acompañando a Perón, y la Iglesia no quería, porque se estaba desarrollando una especie de culto cívico a su figura, y eso le generaba a la Iglesia pues un problema, ¿no? Porque Perón respetó el catolicismo, pero realmente lo que él defendía era el nacionalismo, era un nacionalista, y el conflicto terminó y fue la Iglesia la que instigó el bombardeo de la Plaza de Mayo, que fue una auténtica carnicería con 300 muertos, el ejército argentino atacando a la población civil argentina para derrocar a Perón, instigado por la Iglesia Católica. ¿Cómo puedo celebrar yo la Navidad? Joder, ¿eso se ve ahora en el documental este que comentas? Esto, si vais hasta el final del documental, pero además hay unas grabaciones que te las había puesto y las podemos ver otra vez. Habrá que darle contexto porque si no, estos censores de YouTube se piensan que estás jaleando esa matanza. Habrá que decir que no, que estamos criticándola, porque esta gente ya da miedo, ¿no? O sea, o son cortitos, pero sí, hay grabaciones. O sea, el bombardeo de la Plaza de Mayo es famoso, pero ya te digo, en este vídeo, si llegáis hasta el final, llegáis hasta el bombardeo. Y además explica los motivos. Y explica lo de la Iglesia. Todo lo que os acabo de decir no me lo invento yo porque le tengo manía. No, es lo que sucedió. Es la historia, sí. Pues la historia. Pues hacemos eso. Salte tú de la llamada ahora y me quedo yo 5 minutos con la gente, comprobar que ha ido todo bien. Y
y wow, estoy con la boca abierta. Lo dicho, Jaume, mil gracias, pásalo, aunque no. Gracias a vosotros Navidades, pásalo bien y felices familia. fiestas. Hasta la próxima. Nos vemos, un abrazo.